Christopher, en el 2003 tú lograste tu despertar de conciencia y eso es algo muy interesante de escuchar. Me gustaría saber cómo fue que esto te ocurrió a ti. Sí, sí, es increíble. Hablamos de eso que normalmente no pienso mucho en el pasado, pero sí, este es el 20 aniversario, es 20 años, Sí, increíble. claro. Y primera cosa es que continuamos con aprendizajes, continuamos despertando, podemos decir. Es que de la perspectiva de la mente, solo quiero llegar y después yo puedo descansar y todo está terminado y llegamos a un punto de perfección. No, todavía con biología, todavía vamos a percibir dualidad, vamos a sentir como temporal y experimentar imperfección y muchos aprendizajes. Es que en este despertar lo que es muy importante, ¿por qué es tan importante? Eso es desidentificar con esta voz en la cabeza, el aspecto más importante en despertar. Hay varios otros aspectos como podríamos sentir más energía en el cuerpo, podemos hacer algo con estas energías. Eso es lindo también, pero el aspecto más importante del lado de sufrimiento es desidentificarnos con la voz en la cabeza, es lo más importante. Y lo que surge es un alivio y un paz profundo en este espacio que podemos percibir por fin. Y en mi caso, después de años de como búsqueda espiritual, muchas experiencias trascendentales, metafísicas, increíbles, experimentando como energías y entidades, y muchas cosas muy interesantes, pero llegué a un punto que quería llegar y no solamente siempre buscar. Y lo más importante, yo creo, era un momento en 2000, yo creo más o menos, que experimenté la experiencia de todo es Dios. Las paredes, el cuerpo, las matas, el suéter, la mesa, que todo somos el cuerpo de Dios. Y eso fue una experiencia visceral, algo que puedo sentir, no solamente creer en eso. Ujú. Entonces, después de esa experiencia, Perdona, ¿esto fue producto de una práctica? ¿Estabas haciendo una práctica específica en ese momento? ¿O cómo fue que, pum, no, pues en esta experiencia? la práctica era un retiro en Alemania de ayuno extremo, muchos días sin agua y sin comida, y yo creo eso me ayudó a llegar a un punto de como dejar ir radical. Pero en esos años también trabajé mucho con energías y eso me apoyó también de sentir como confianza, que no me siento abandonada, no me siento como aislada, me siento como siempre algo está apoyándome para seguir en este camino de energía, camino de la dimensión espiritual. Por sensación, lo más importante, no en leer más y más y creer más y más de las cosas espirituales, más como por sensación sentí guiada en mi campo de energía. Pues entonces un momento como de Satori, podemos decir que un momento de claridad, de que estamos conectadas con todo y que todo es Dios. Y Dios, claro, comillas, cualquier persona tiene su propia definición y está bien. Después de este momento, después de eso decidí que no quiero llegar. Y cuando recibimos dichas así, suponemos que ahora el resto de mi vida yo voy a quedar en este estado, pero no, la vida nos ofrece estas dichas como una motivación y después es como ahora tú debes que tomar los pasos, hacer las cosas para llegar a este estado de nuevo. Y después decidí que no, yo quiero llegar y no siempre buscar más y más experiencias increíbles, pero es como como una orientación al futuro, quiero más y más. Y con expectativas o anticipando el futuro y otros retiros y otras técnicas y otras experiencias trascendentales. Y decidí que quería llegar. Y cuando regresé
de Alemania, encontré el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, y después de leerlo, okay, yo sabía que eso es mi camino. Y guiada por este campo de energía, esta sabiduría, yo usé varias técnicas para profundizar mi presencia. Y en algunos años, toma como 2 años para desapegarme de mi pasado, y después un último 1 año más o menos de desapegarme del futuro. Y en el otoño de 2003 simplemente me acosté y en la mañana, desperté en la mañana y me sentí diferente. Simplemente que un paz profundo entre mi experiencia y la sensación que como este apego a yo soy Chris, eso desapareció. O sea, Pero pues, desapegarte del pasado. Háblame un poco sí, más de eso. ¿Qué es desapegarse uno de su pasado? ¿Eso cómo se sí, sintió para ti? es interesante porque la mente escucha eso y piensa que tengo que hacer técnicas de rechazar mi pasado y olvidarlo, negarlo. Es nada así. No queremos como rechazar a la fuerza o negar nada, porque todavía eso es otro apego. Entonces no queremos rechazar y negar, es aceptar a todo. Es que yo creo que cuando tenemos una experiencia mucho más amplio nosotros mismos, mucho como entramos a esta dimensión de espacio, de presencia que es infinito. Y en comparación, nuestro pasado, nuestra identidad es tan pequeño que eso nos ayuda en este proceso de desapegarnos de algo. Cuando algo es tan inmenso y prominente y dominante en nuestros sentidos y nuestra mente y nuestras emociones, claro que suponemos que eso es nuestro mundo, es tan grande, tan importante, pero cuando podemos percibir de otra perspectiva, pero es una perspectiva sentida en el cuerpo, que percibimos mucho más energía, mucho más espacio, sentimos más y más nuestro aspecto infinito Mm. y eterno. Y entonces, de esta perspectiva sentida, en comparación, nuestro pasado o futuro es muy pequeño. Y yo Pero creo entonces, eso nos espérate, ayuda. Sí, como yo soy terapeuta, sí, yo te sí, escucho lo que estás diciendo y digo, caramba, entonces quiere decir que estas historias de dolor que en general tenemos los seres humanos, porque nuestra relación con mamá fue muy difícil, o porque tuvimos una vida, una familia disfuncional, o porque de pronto en nuestra relación de pareja hubo problemas y se terminó y estamos pasando un duelo, o sea, todo eso es de la historia pasada. Todo eso es lo que es ya pasado en la vida de uno y causa mucho dolor, ¿no? sí. Si acabo de terminar con mi pareja o ha habido una vivencia de infidelidad y eso pasó, eso es parte de mi pasado, tú lo que estás diciendo es que nosotros, los seres humanos promedio, podríamos desapegarnos, soltar, es decir, dejar ir eso que nos ha pasado y que nos causa dolor. Sí, absolutamente. Es nuestro derecho de nacimiento de experimentar este tipo de despertar, de desapegarnos de nuestro pasado, nuestro futuro, de nuestra identidad. La mayor parte en la cabeza, con todas esas memorias y planes por el futuro y tendencias y creencias. Es que nuevamente yo tengo todavía una personalidad, pero no me siento como eso soy yo, mi personalidad. Es simplemente algo que uso interactuando con el mundo como herramienta. Y entonces soy muy cómodo con mi personalidad, pero me siento más como un espacio vibrante. Y es que eso es mi hogar y no las cosas, mis creencias, mis miedos, mis deseos. Entonces, me siento mi lado eterno e infinito fácilmente. Y eso me ayuda de poner en perspectiva que las cosas como pensamientos y emociones que pasan a través de mí como nubes y yo simplemente como observándolos. Y lo más grande y amplio que sentimos, lo menos pegajoso estos objetos y patrones y tendencias y pensamientos son mucho menos pegajosos. Entonces, es una práctica muy práctica de sentir
lo que está pasando en el cuerpo, sentir el campo de energía y sentir nuestro lado espacioso, que en este espacio no solamente es espacio a la nada, este espacio es inteligente y nos ayuda con este camino de desapegarnos de nuestro pasado, de la capacidad de poner en perspectiva que estas cosas pasó, pero está bien. Por ejemplo, si describir, podríamos entrar un pasado de alguien y probablemente hay muchas cosas que olvidemos y que recordamos memorias importantes, impactantes, pero hay muchas memorias o momentos que vivimos que casi no tenemos ningún recuerdo y sí podemos recordar, ay, sí, no, eso pasó no en esta sala, pero en este cuarto por allá. Y entonces no recordamos lo que pasó, pero no importa si ahora tenemos nueva información, no tenemos ningún apego a este cambio de contexto. A nosotros hay muchas cosas en el pasado que ya no hay, no interesa en esas cosas. Hay solamente varios aspectos de nuestra vida en donde tenemos este apego. La misma manera, lo que pasa en las cosas muy importantes por ahora que tenemos, empezamos a sentir igual, que sí, eso pasó a mí, está bien, pero más prominente, más dominante en mí ahora es la sensación que mi lado eterno, mi lado infinito, mi lado muy espacioso. Y es más fácil a este punto de tomar perspectiva, de permitir esta sabiduría universal de informar nuestros pensamientos para ayudarnos a entender mejor lo que pasó a nosotros mismos. Y a este punto vas a sentir más y más como un sueño. Siempre, sí pasó, pero no tengo ningún apego a eso porque ahora yo puedo sentir mucho alivio y una calma en el cuerpo. Entonces, eso paso por paso nos ayuda a sentir mucho más conectada con nuestro verdadero ser que podemos percibir aquí y ahora. Chris, y sobre el futuro, porque dices que también tenemos apego al futuro, ¿sí? Sí. Y no sé, tú lo dices y como que pienso a veces en mí casi que biológicamente, como tú hablas tanto de la biología, ¿no? En mi cuerpo yo siento como que pienso en, uy, necesito sacar adelante esto, llevar a cabo esto, cosas del futuro y siento un apretón como en mis vísceras, ¿no? Como que digo, uy, hay que hacerlo y empieza a hacer el cuerpo como una fuerza, ¿sí? Como un cierto desgaste. ¿Es eso el apego hacia el futuro o cómo relacionarnos con el futuro o cómo has solucionado tú esto del futuro? Sí, no, muy interesante que un aspecto es biológico porque siempre estamos tratando de planificar y controlar el futuro, garantizar nuestra supervivencia. Escaneando por peligros y oportunidades es algo muy básico en nuestra biología. Entonces, nunca vamos a completamente disolver la tendencia de escanear por riesgos o oportunidades. Pero de nuevo, cuando podemos vivir por la mitad en este espacio, esa dimensión espiritual, donde sentimos mucho más grande, inmenso, por ejemplo, podemos poner cosas en otra perspectiva y eso nos ayuda a desapegarnos del futuro. Pero es difícil porque yo creo, pues yo me recuerdo en mi caso que en el 2003, al inicio del 2003, y me sentí, ok, muy bien, muy cómodo con una actitud muy suave con mi futuro, que es más efímero, es más ilusorio y yo puedo anticipar o planificar algo, pero después puedo dejarlo muy rápidamente. Y yo supone que, ok, mi relación con el futuro ya se fue. Pero solo después de mi despertar en el otoño de 2003, a este punto podría reflexionar, mira eso, las últimas cosas, este futuro fue como en esquinitas de mi vida todavía, muy inteligente, la manera que esta condición egoica tratan de sobrevivir en las esquinas de la vida. Lo más que perseguimos este camino espiritual, también
lo que está persiguiendo eso, buscando, es el ego. El ego está tomando notas en nuestro camino espiritual para buscar lugares todavía en nuestra vida para sobrevivir. Y solo después de despertar yo podría observar con más claridad, ok, todavía tuve algunas esquinitas del futuro, como apegos al futuro muy, muy suaves, pero todavía. Mm. Y entonces la clave para el pasado, para el futuro, es la capacidad de concentrarnos, meditarnos en el momento presente. Y eso desuelve mucho. Por ejemplo, en el pasado tenemos algo que se llama el cuerpo de dolor, y una de las cosas importantísimos es algo que podemos sentir, no solamente por terapia, hablando de nuestro pasado para sanarlo, es algo en el cuerpo que en lo que queda en nuestra en campo de energía es todos los eventos del pasado que nos duelen. Y eso produce como una condición de algo que es como casi vivo, casi sentiente, casi consciente, que quieren sobrevivir y solo pueden sobrevivir comiendo más negatividad. Por eso en nuestro campo de energía a veces van a producir el impulso de buscar la mente de nuevo, de nuestra historia, de nuestro pasado, nuestro sufrimiento, no porque es tan importante, pensamos es porque es tan importante que tengo que pensar otra y otra vez, pero simplemente el cuerpo de dolor que es simplemente buscando comida para sostenerse. Ah, Entonces, lo más presencia que tenemos, la más simplemente por observación podemos disolver esta conexión con nuestro pasado y el dolores. Entonces, y cuando hay menos y menos dolores, porque estamos por fin disolviendo nuestra inconsciencia y relación con este cuerpo de dolor, no queremos revisitar y revisitar nuestro sufrimiento cuando estamos experimentando menos y menos. Y la clave con el futuro también, simplemente con nuestra atención notamos cuando estamos anticipando demasiado el futuro y simplemente porque este cuerpo de dolor quiere ansiedad y quieren comer algo negativo. Normalmente pues, aunque es una acumulación de cosas del pasado, energía, esta energía, el cuerpo dolor van a buscar cualquier pensamiento negativo para comer esta energía para sostenerse, y también van a usar nuestra ansiedad para el futuro. Y entonces muchas veces las cosas que nos dan sufrimiento o ansiedad o dolor no es personal, es simplemente este cuerpo de dolor que tratan de sobrevivir y comiendo comiendo nuestra negatividad, y simplemente nuestro trabajo es quebrar este ciclo inconsciente con la presencia. ¿tú crees, Christopher, que podemos llegar a despertar nuestra conciencia de tal manera que soltemos este apego al pasado, el apego al futuro y poder encontrar esa dimensión espaciosa que somos? Sí, yo creo que es ¿Posible? nuestro derecho de nacimiento, aunque es difícil. Es tan sencillo como explicando qué podemos hacer, de entrar al momento presente, pero sí, cómo lo hacemos y cómo podemos desapegarnos de nuestros pensamientos, nuestra identidad, nuestro sufrimiento, nuestros patrones inconscientes. Y yo me pongo como énfasis en esta conciencia corporal, porque cuando podemos sentir el campo de energía del cuerpo, estamos sintiendo a nuestro yo superior, y este yo superior, esta energía, este campo de energía que podemos experimentar a través de técnicas que vamos a hacer en el retiro, eso es el puente entre esta dimensión y la dimensión de lo informe, que es muy importante porque tenemos dos componentes, podemos dividir todo en dos componentes, eh, forma y espacio. Y tenemos apegos porque estamos dominados por el lado del universo de forma, que es forma, objetos, personas, también experiencias, relaciones, pensamientos y emociones, formas sutiles también. O sea, Y todo eso si es no, forma.
Formas, o sea, todas sus formas, y el ajá. universo visible forma. Es que, y cuando operamos y no sabemos que hay otra dimensión, la dimensión de espacio, y en este espacio es conciencia pura y es inteligente también, pero percibimos espacio como una nada, o algo muy amplio, muy infinito. Cuando no tenemos suficiente de este aspecto, eso produce un apego, porque si nuestro mundo es solamente objetos o forma, personas, pensamientos, emociones, experiencias, no queremos desapegarnos de eso porque eso produce una sensación de eso es mi mundo, entonces no quiero desapegarme de esas cosas porque sin estas cosas, sin estas formas, yo no puedo existir, porque no ya a este punto en la vida no encontremos el otro lado, que es nuestro verdadero hogar, este espacio, Mm. que, podemos, el portal para sentirlo es al aquí y ahora, en el momento presente. Y cuando podemos introducir, añadir este componente del espacio en nuestras vidas, vamos a sentir mucho menos presión físicamente y mucho menos presión emocionalmente y psicológicamente también. Vamos a eventualmente percibir esta dimensión de espacio, dimensión de espíritu, podemos decir también, eh, que eso van a sentir más y más como nuestro hogar. Y pero no es un rechazo ni negación del mundo de la forma, simplemente vamos a sentir mucho más alivio y nuestro lado eterno, infinito, y de esta manera no vamos a tener la necesidad de apegarnos a pensamientos, ni emociones, ni objetos, ni relaciones, ni experiencias para buscar esa sensación de alivio, de supervivencia. Vamos a por fin descubrir el otro componente de existencia, el lado espacioso y vibrante, que es el lado espiritual, podemos decir. Y eso nos ayuda mucho de suavemente desapegarnos y a llegar a un punto que, ok, yo tengo todavía una identidad o personalidad, pero no identifico más con ello. Yo por fin identifico con este espacio que es como, y vas a sentir más y más como, eso es mi hogar. Y podemos continuar operando en el mundo, pero con una mitad de nosotros en este espacio vibrante, y eso nos ayuda a desapegarnos y produce la condición de despertar, que por fin no tengo que identificar con la personalidad, simplemente usar una personalidad. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Yo estoy tan agradecida, Cris, de que cada vez que vienes a Colombia, pues estás dispuesto a compartir todo esto con todos aquellos que tienen una búsqueda de ese camino espiritual, todos aquellos que nos sentimos invitados a realmente ampliar nuestra conciencia y realmente poder llegar a ese punto de lo que nos estás diciendo, que es poder sentir, vivir quiénes somos realmente y Sí, salir de la confusión, de una identificación con aquello que finalmente nos produce es dolor y sí. apego. Y bueno, básicamente confusión. Entonces te quiero agradecer una vez más que en esta oportunidad te vamos a tener en Bogotá dictando un taller en donde el énfasis va a ser el desapego, ¿no? ¿Cómo Sí. desapegarnos? Creo que por lo que has estado diciendo es como el gran tema, ¿no? Y cómo el despertar nuestra conciencia, el despertar nuestra presencia plena, pasa por un trabajo profundo de desapego. Entonces va a ser maravilloso contar contigo en Bogotá. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Ana Milena.